Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí por Colorvisión. Analizamos temas noticiosos de interés nacional e internacional. 3 nuevos casos de cólera, sube a 91 las personas afectadas oficialmente en República Dominicana. El coronavirus en el suelo, 18 casos en el fin de semana y dándole seguimiento a la chikungunya, que se espera que podríamos tener una incidencia importante de acuerdo a las autoridades de salud pública a partir de que comencemos a recibir los tiempos, las lluvias y el mosquito se reproduzca, el Aedes aegypti se reproduzca y entonces ahí tengamos una incidencia de esta enfermedad. El presidente de la República Dominicana en Ecuador inició junto con el presidente Rodrigo Chávez de Costa Rica, Laurentino Cortizo de Panamá, que no asistió, sino el vicepresidente José Gabriel Cabriza, y con Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, anfitrión de esta reunión cumbre, la 6ª reunión de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, una iniciativa del gobierno del presidente Luis Abinader junto con el presidente de Panamá y el presidente de Costa Rica para conformar una estructura de jefes de Estado y de países en favor de aunar esfuerzos en estos avatares de la lucha por mantener la democracia y lograr metas de desarrollo de lo que cada país de esta región está involucrado. Son grupos importantes, hay un intercambio importante de conocimientos, de asistencia, de ayuda recíproca. Cuando usted actúa en grupo, vamos a decir, en una alianza, en una unidad de criterios, muchas de las medidas, de las iniciativas pueden ser más fáciles. Pueden tener vías más expeditas para llegar a un puerto feliz. Enhorabuena, esta reunión se produce en Quito, en Ecuador, precisamente 3 semanas antes, 2 semanas y media antes de la cumbre de presidentes iberoamericanos y de jefes de Estado iberoamericanos que se va a producir en República Dominicana a partir del 24, parece que el 24 de este mes de marzo. Ahí participan 30 y tantos países de todo el continente y como es una cumbre iberoamericana, también de Portugal y España. Y es una cumbre que se ha llevado a cabo cada 2 años cada año. Y ha tenido sus éxitos, ha permitido escenarios para que los presidentes puedan discutir primero de forma face to face, situaciones para buscar acuerdos, intercambios, apoyos, y también se ha actuado en forma de bloques y de conjunto, como todo un continente, como toda una institución, en búsqueda de aliviar problemas, de tener acciones políticas, económicas, culturales, sociales, en favor de los países de la región y en favor de la región. Esta cumbre se va a celebrar aquí y ya la mayoría de los presidentes, los gobernantes, los jefes de Estado han dado el anuncio de que van a participar, entre ellos el rey Felipe VI de España. Bien, esto es el tema del día, conjuntamente con el recordatorio de el fallecimiento del líder político José Francisco Peña Gómez, ocurrido el 11 de mayo de 1988
1998 a la edad de 61 años. Hoy, Peña Gómez cumpliría 86 años de vida. Murió a los 61 años sin haber logrado alcanzar la presidencia de la República, puesto para el cual se barajó a partir de los años ya 80, cuando se lanzó en búsqueda de la candidatura por primera vez en 1986 y después, bueno, ahí entró Jacobo Magluta y le ganó la convención. Después para 1990, cuando dividieron el partido Jacobo Magluta y Peña Gómez, porque no hubo un acuerdo de partido para participar en los comicios de 1990 y ambos dejaron el PRD cesante, por así decirlo, y Magluta conformó el bloque, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, y Peña Gómez, el bloque institucional socialdemócrata, BIS. Dividieron el partido y cada uno acogió sus fuerzas, aunque ya faltando muy poco para las elecciones de 1990, Peña Gómez rescató nueva vez su participación en el PRD, pero ya el PLD con Juan Bosch como candidato presidencial había tomado el liderazgo de la oposición y se había convertido en el rival de Joaquín Balaguer, que estaba buscando una nueva repostulación después de haber retornado al poder en 1986. Bosch no ganó las elecciones, declararon un fraude, pero bueno, Balaguer se mantuvo en el poder y Peña Gómez entonces participó nueva vez en 1994 frente a Balaguer, esta vez por el PRD ya más unificado, y a final de cuentas, en el resultado electoral, Balaguer ganó por unos votos, no una gran cantidad de votos, pero sí por algunos votos, algunos no, por una cantidad no tan amplia, holgada de votos, y el PRD y Peña Gómez declararon un gran fraude y se produjo los asomos de una crisis institucional política en República Dominicana que solamente fue subsanada por la sapiencia y la habilidad de Joaquín Balaguer, quien ofreció dejar el poder 2 años y que de los 4 años que la votación final de las elecciones le habían dado para dirigir el país, 1994, 1998, él estaba en disposición de ceder 2 años a Peña Gómez para él regir 2 años y que Peña Gómez regiera 2 años y después llamar a otras nuevas elecciones en 1998. Eso requeriría de una reforma constitucional, lógicamente, pero Peña Gómez finalmente no aceptó esto, pero Balaguer se recortó los 2 años y llamó a nuevas elecciones para 1996, cuando hizo una alianza con el PLD, que había sido su rival en 1990, o sea, 4 años atrás, se alía con el PLD y enfrentan al PRD y a Peña Gómez, esta vez con la candidatura de Leonel Fernández, quien había sido candidato vicepresidencial de Bosch en 1994. Ganan las elecciones el PLD y Peña Gómez tiene que resignarse con esa derrota y comienza a organizar una estructura para 1990 y para el 2000 y volver a ser candidato. En medio de las elecciones municipales planteadas para el 16 de mayo del año 1998, Peña Gómez fallece. Y en su lugar, que estaba asignado para ser candidato a alcalde nueva vez de la capital, entra Johnny Ventura. Y ganó. Recibió el voto de la capital, un voto póstumo, se indica en favor de Peña Gómez, se le otorga a Johnny Ventura y quien gobierna la capital durante 4 años, 1998-1992, 2002. La muerte de Peña Gómez, uno de los 3 grandes líderes
del proceso de la democracia después de la muerte de Trujillo, fue el primero, fue la primera, la muerte de Peña Gómez, de esos tres grandes líderes. Peña Gómez murió a los 61 años, había nacido en 1937, el 6 de marzo, y murió a los 61 años en 1998. En el 1 de noviembre del 2001, a los 92 años, muere Juan Bosch, quien había sido presidente de la República en 1962, en 1963, había sido derrocado y después deshizo el partido, el PRD, y formó su Partido de la Liberación Dominicana en 1973, y el PRD siguió su camino y el PLD el suyo. Y luego Joaquín Balaguer, el tercer, no en ese orden necesariamente, el tercero de los tres grandes líderes postdictadura en República Dominicana, muere el 14 de julio del 2002 a la edad de 96 años. Había nacido el 1 de septiembre de 1906. Bosch había nacido el 30 de julio del 1909. Murió a los 92 años y Balaguer en el 2002 a los 96. La salida de estos tres grandes líderes en apenas 4 años del escenario político de República Dominicana, no cabe duda que dejó un gran vacío. Dejó un gran vacío de ese conocimiento de la vida institucional y política y dio paso a una nueva generación política en República Dominicana que es la que nos ha gobernado a lo largo de este siglo, a partir del año 2000, desde la muerte de Peña Gómez, 1998, del año 2000 hasta la fecha. Leonel Fernández ganó la presidencia con apenas 43 años, en 1996, y volvió al poder en el 2004 hasta el 2012. Entró Danilo Medina, ya con un poco más de edad, en el 2012 hasta el 2020. Entonces entra Luis Abinader en el 2020 y es el actual presidente con también 52 años tenía Luis Abinader cuando llega al poder. Una nueva camada de políticos en República Dominicana. Entonces hoy se ha celebrado, se ha conmemorado, se ha recordado el fallecimiento, no se ha celebrado, perdón, se ha recordado el fallecimiento de Peña Gómez hace ya del 98 a la fecha, 2008, 2018, 2023, 25 años del fallecimiento de José Francisco Peña Gómez. Se ha recordado en este día con una serie de actividades en la que ha participado de un lado el PRD, de otro lado el Partido Revolucionario Moderno, y entre los dos de ese gran liderazgo político del PRD y de otras fuerzas que reconocen en Peña Gómez, aunque fueran contrarios a su posición política, lo han recordado como uno de los grandes líderes de República Dominicana. Miren, un tema importante que no podemos dejar de lado es el tema de la violencia que nos está sacudiendo. El presidente Luis Abinader, en su discurso del 27 de febrero, reconoce que no se ha podido cumplir, que no ha sido posible lograr una disminución de los homicidios en República Dominicana. Un informe de la Procuraduría General de la República establece que en los primeros 10 meses del 2022, entre enero y octubre, se produjeron 1.339 homicidios en República Dominicana. Lo que significa un aumento de, ¿qué porcentaje? Por aquí lo tengo.
En el 2021 murieron 1.100 personas por homicidios y ahora 1.339 para un aumento de cero mata cero. Bueno, el porcentaje no lo tengo aquí a mano, pero un aumento sí no lo tengo aquí a manos. La cantidad de lo que significa este aumento. 1.359 crímenes, de acuerdo a las mismas estadísticas, se produjeron en todo el país. Y esto, si nos vamos a estas cifras, que son muy completas de la Procuraduría, pero nos vamos a lo que ocurrió en el fin de semana en República Dominicana, acciones de violencia, acciones delincuenciales, un camión cargado de dinero fue asaltado en la carretera entre Barahona y Pedernales. 10 millones de pesos se llevaron. Han agarrado algunos, han recuperado parte del dinero, 10 millones de pesos. Un hombre mató a 2 oficiales del ejército en Guarícanos, en una situación confusa que no se sabe todavía, pero hay 2 muertos y eran dos oficiales del ejército que estaban supuestamente celebrando en un colmadón el ascenso que habían recibido, ascenso de rango que habían recibido con motivo de los ascensos regulares en el 27 de febrero. A eso se suma en este día un jovencito que fue muerto a tiros en Santiago por la policía y dice la familia que no es verdad, que él andaba armado y que le disparó a los agentes, que lo mandaron a parar los agentes y él no se paró, le dispararon y lo mataron. Eso se está investigando. Dos personas, una tía y un sobrino, aparecieron el viernes muertos en el interior de un vehículo en la carretera entre San Pedro de Macorís y La Romana. No hay más detalles al momento. 2 personas muertas en un vehículo, tía y sobrino. 2 policías, 2 agentes en diferentes lugares, uno en Santo Domingo Este y otro en San Cristóbal, mataron a sus parejas y se suicidaron. Mataron a sus parejas y se suicidaron. Entonces, estamos hablando de los hechos recogidos entre el viernes y este domingo. Estoy viendo unas estadísticas de lo que se está publicando el lunes. Ha habido varios muertos y varias acciones de violencia. Estamos en una situación bastante compleja nueva vez del desborde de la violencia criminal, de la violencia delincuencial, de la violencia doméstica, por así decirlo, de acción entre la sociedad individualmente. En otras, con la participación de agentes policiales o militares. Este es uno de los principales problemas que acogotan, que perturban, que mortifican a la familia dominicana. Está en todas las encuestas. Si no es el primero, es el segundo lugar en todas las encuestas, de lo que preocupa a la gente. Se disputan entre el alto costo de la vida y la seguridad pública. Esa es la realidad, señores. Esa es la realidad. El gobierno ha implementado un plan de seguridad que lanzó en junio del 2021, va a cumplir 2 años y no ha podido frenar la ola delincuencial. El presidente anunció el 27 de febrero una serie de acciones, porque estos son problemas multifactoriales y multisectoriales, en favor de enfrentar lo que pasa en los barrios, no con represión, sino en apoyo a los famosos ninis que ni trabajan ni estudian. Son esos muchachos que deambulan en los barrios y que la situación los lanza muchas veces a las calles en forma delincuencial, en forma violenta. No necesariamente por tener la condición de nini, de ni trabajar ni estudiar,
quiere decir que una persona sea delincuente, ojo con eso. Pero ese es uno de los factores que incide en el auge de la delincuencia, junto con el microtráfico, junto con la falta de empleo, junto con una falta con una situación multifactorial. El gobierno anunció una serie de medidas en ese sentido. Y sigue el tema de la policía, como que la reforma de la policía, que va como un suero de miel de abeja, aunque mucha gente dice que va muy bien, da como un suero de miel de abeja, aunque mucha gente dice que va muy bien. Se ha cifrado en que la reforma de la policía es la solución del problema de la violencia y la delincuencia. Yo creo que este es uno de los eslabones y que incluso más que una de las soluciones es uno de los problemas. La policía es uno de los problemas. Pero bien, se habla de que se espera de que para finales del 2023, o sea, de este año, dentro de 10 meses, podamos ver un respiro, podamos ver algunos resultados positivos de la lucha contra la violencia y la delincuencia. Quiera Dios que así sea. Quiera Dios que así sea. Mientras tanto, seguimos muy preocupados por lo que está pasando a nivel nacional, a nivel general, a nivel mundial. Así es, señores. Así es, señores. Pero vamos a ver qué ocurre. Permítame la pausa. Los presidentes de República Dominicana, Luis Abinader, y de Ecuador, Guillermo Lasso, anunciaron un acuerdo para iniciar conversaciones y establecer una alianza entre ambos países para evaluar la potencialidad del campo del gas natural e incrementar su suministro en beneficio del desarrollo sostenible de ambas naciones. En el encuentro que se llevó previo al inicio de la 6ª reunión de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, el presidente de Ecuador manifestó que ha tenido un positivo encuentro con el presidente Abinader para revisar los principales temas de la relación bilateral, ponderando las jornadas de trabajo conjunto que realizan con los gobernantes de Costa Rica y Panamá. Con República Dominicana nos une una profunda amistad y compartimos los mismos valores democráticos y de respeto al Estado de Derecho y a la institucionalidad. Hemos acordado iniciar conversaciones para una alianza entre ambos países con el objetivo de evaluar la repotenciación del campo amistad de gas natural, para incrementar el suministro de este recurso en beneficio del desarrollo sostenible de ambas naciones. También hemos coincidido en el interés de realizar actividades de análisis, de exploración y producción adicional de crudo ecuatoriano con miras a satisfacer las necesidades a largo plazo de República Dominicana. El 25 de marzo tendré el gusto de visitar República Dominicana para asistir a la Cumbre Iberoamericana y recibir la presidencia pro tempore de este importante mecanismo de integración regional. En el 2024, el Ecuador será sede por primera vez en su historia de la Cumbre Iberoamericana. Le he mencionado al presidente Abinader el rol activo que desempeñará el Ecuador en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en particular la prioridad que tendrá el tratamiento de la problemática de Haití con respecto a su soberanía e integridad. Hemos también conversado sobre el interés de iniciar y acelerar negociaciones de un tratado de libre comercio entre República Dominicana y el Ecuador. Además, hemos conversado sobre nuestras coincidencias en tratar de manera conjunta y articulada el desafío de la migración, con una firme convicción de combatir las estructuras criminales
y el tráfico ilícito de migrantes. Estamos muy contentos de estar aquí en Ecuador, que como dijo el presidente Lasso, pues tenemos y compartimos muchas de nuestros principios de democracia, nuestros principios de desarrollo y crecimiento económico. Y en la reunión que vamos a sostener también con Costa Rica, que está el presidente Chávez aquí, y con Panamá, pues con la Alianza de Desarrollo en Democracia, pues vamos a tratar de que nuestros 4 países que compartimos esos principios, esas ideas, pues poder también desarrollarlas y que sean de mutuo beneficio para cada uno de nuestros pueblos. También compartimos las ideas y apoyamos lo que ha mencionado el presidente Lasso en estas relaciones bilaterales, la potenciación del campo de gas natural, que sería una relación de gobierno a gobierno con empresas estatales. También hablamos sobre un tema que no es solamente preocupante para República Dominicana, sino para todo el continente, que es la situación de inseguridad del gobierno haitiano. También para tratar de trabajar juntos en los problemas de migración, especialmente de esa migración ilegal que tenemos en el continente, y también desarrollar en otras áreas que los empresarios, tanto los ecuatorianos y los empresarios dominicanos, pues puedan tener mucha mayor relación, mucho mayor actividad económica entre nuestros países, y una comisión de empresarios dominicanos y del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Industria y Comercio, pues van a reunirse para el mes de mayo, y mientras tanto están en contacto permanente para ver si podemos ver algunos acuerdos de libre comercio para diferentes productos de interés tanto para Ecuador como para República Dominicana. De la misma manera, estamos muy contentos de pasarle la presidencia de la Cumbre Iberoamericana al presidente Lasso y a Ecuador. Sabemos que él va a hacer una gran labor que va a continuar los trabajos que hemos realizado de la Cumbre Iberoamericana. Le vamos a traspasar esa presidencia durante la reunión de la Cumbre Iberoamericana, que será el 24 y 25 en Santo Domingo, donde también estarán presentes la inmensa mayoría de los presidentes de Latinoamérica y también España, Portugal, incluyendo también a Su Majestad el Rey. Muchísimas gracias, presidente Lasso, por recibirnos aquí de manera tan cordial, a su gabinete y a todo el pueblo ecuatoriano, que es un pueblo hermano del pueblo dominicano. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. De acuerdo a una auditoría técnico-forense realizada por la firma Sargent & Lundy y dado a conocer por el Ministerio de Energía y Minas a la Estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, reveló que de manera general los criterios de diseño establecidos, los conceptos, estándares y equipos utilizados por el consorcio integrado por Odebrecht, Tecnimont y Estrella fueron los adecuados, salvo algunas excepciones en lo referente a las especificaciones del contrato, que se ha traducido en fallas masivas y retrasos en la operación de la generadora de electricidad. En su esfuerzo por garantizar que más turistas sigan visitando República Dominicana, el ministro de Turismo David Collado presentó a más de 250 turoperadores y agentes de viajes la diversificada propuesta turística de Quisqueya,
En su ya acostumbrado roadshow, Collado mostró a los principales actores del turismo que acuden a la feria ITB de Berlín por qué debe promover e incentivar a sus clientes a visitar República Dominicana, un país que lo tiene todo. De acuerdo a lo revelado por el presidente del Grupo de Tallistas Unidos, Ricardo Rosario, el gobierno pondrá en marcha un programa para bajar los precios de los alimentos de primera necesidad, que consiste en hacer compras directas a los productores y eliminar la cadena de intermediarios para que los consumidores puedan adquirir productos más baratos en los colmados. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El ministro de Asuntos Exteriores chino, Qin Gang, culpó a Estados Unidos de aumentar las tensiones entre Washington y Pekín y afirmó que si la Casa Blanca no cambia de rumbo, habrá conflicto y confrontación. La percepción y las opiniones de Estados Unidos sobre China están gravemente distorsionadas. Considera a China como su principal rival y el desafío geopolítico más importante. El resultado es que la política de Estados Unidos sobre China se ha desviado por completo de la vía racional y sensata, declaró el canciller durante una conferencia de prensa celebrada en el marco de la primera sesión de la 24ª Asamblea Popular Nacional en Pekín. Un terremoto de magnitud 6 grados sacudió la sureña isla de Mindanao en la región meridional de Filipinas y las autoridades señalaron que se esperan daños y réplicas. Advirtió el Instituto de Sismología de Filipinas tras el terremoto, sin que de momento las autoridades hayan informado de desperfectos importantes o víctimas. Recolectores de basura, trabajadores de servicios públicos y conductores de trenes son algunos de los que no acudirán a sus puestos de trabajo en toda Francia para mostrar su disconformidad con un proyecto de ley que propone elevar la edad de jubilación a los 64 años, algo que los sindicatos ven como una amenaza más amplia al modelo social francés. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema de la libertad de prensa y la libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de los países que viven en democracia. Con altas y bajas, con virtudes y defectos, las democracias respetan la libertad de expresión y respetan la libertad de prensa. En República Dominicana, por ejemplo, no hay una política, ni ha habido por muchos años, una política de Estado de restricción a la prensa y de restricción a la libertad de expresión. Por el contrario, la prensa cada vez es más fuerte, más vibrante en República Dominicana. Y los gobiernos, aunque se denuncian acciones a través de la publicidad, a través de la compra de conciencia, a través de la autocensura que se aplican algunos por prebendas, los gobiernos, los sectores de poder, los poderes fácticos del país
aprovechan esas coyunturas y controlan mecanismos de prensa, pero realmente el ejercicio de la prensa libre es una realidad en República Dominicana y en la mayoría de los países del continente, para no irnos más lejos. Decía don Germán Gómez, y no me canso de repetirlo, ustedes van a oírlo, me habrán oído a mí decirlo, la mejor ley de prensa es la que no se escribe, porque la prensa debe ser libre totalmente y no debe haber ningún tipo de represión contra ella. Sin embargo, no es menos cierto que por la irresponsabilidad y la inconducta de miembros de la prensa, de periodistas, de comunicadores, que ahora cualquiera es comunicador, y de las nefastas redes sociales mal usadas por una serie de personas sin ningún tipo de responsabilidad ni de conciencia ciudadana, por donde desbarran, dicen, ultrajan, maltratan, chantajean a mucha gente en el país, en la sociedad. Es necesario, dado estas circunstancias, establecer algunos parámetros. Yo siempre he dicho que por el hecho de yo ser periodista, 55 años en el ejercicio, yo no tengo más privilegios que usted que me está viendo, de yo plantarme aquí y decir lo que me da la gana, sin que usted también tenga el derecho a replicar eso y también a decir lo que usted entienda, dentro de las normas que establece la ley, que establece la convivencia de una sociedad. Por eso, la ley 6132, que se dictó en el año de 1962, a propósito de que salíamos de una dictadura, es la ley vigente en República Dominicana. En 1998, el entonces presidente Leonel Fernández nos entregó a un grupo de directores de periódicos, yo era director de Última Hora en ese momento, nos entregó un grupo de directores de periódicos y varios abogados expertos en asuntos de ley de información pública, un anteproyecto para que lo revisáramos, lo chequeáramos, le quitáramos, le pusiéramos, hiciéramos un proyecto nuevo de ley para cambiar la ley 6132 porque había que modernizarla. Estamos hablando del 98, donde las redes sociales no tenían el auge de hoy, pero sí la televisión, sí ya la información por internet. Hoy con mucho más razón es necesario esto. Aprobamos ese proyecto, se lo entregamos al presidente en 1999 a finales, como con el plazo que se lo había establecido. El presidente Leonel Fernández no lo envió al Congreso, lo dejó en su despacho para que el próximo gobernante, que fue Hipólito Mejía, asumiera el control del mismo. Hipólito Mejía hizo lo correcto en una continuidad del Estado, tomó el proyecto y lo envió a las cámaras legislativas para su discusión y sanción. Sin embargo, un grupo de periodistas, vaya usted a ver, que no estaban de acuerdo porque no fueron invitados a la comisión que hizo este proyecto, hizo todo lo posible y torpedeó el proyecto en las cámaras legislativas, en las vistas públicas, y los propios legisladores se encontraron en sus aguas y dijeron, pues si los propios periodistas no están de acuerdo con el proyecto que ha elaborado un grupo de ejecutivos de medios y de abogados expertos en esto, entonces ¿por qué nosotros se lo vamos a aprobar? Lo dejaron en una gaveta y se murió. Ahora el presidente Luis Abinader sometió un nuevo proyecto, un borrador de proyecto para que una comisión también de directores de medios, de personas duchas en esto, de abogados, expertos en asuntos de prensa, manejen y preparen un proyecto que ya ha cuajado después de varios meses de estudios, de análisis y de conformarlo, esté listo para ser presentado. Creo que es un proyecto importante para ser presentado. Ojalá que en las vistas públicas que se van a hacer en el Congreso y otras acciones podamos tener una ley moderna de prensa. Una ley moderna de prensa. Precisamente hablando de libertad de expresión, lo que carecemos también en algunas naciones de América, como Nicaragua, Cuba, por ejemplo, donde es reprimido los periodistas en otros sitios y donde en los últimos tiempos han muerto muchos periodistas en el ejercicio de sus funciones,
La Voz de los Estados Unidos de América, BOA, en su foro interamericano, presenta un análisis sobre la libertad de prensa. Se titula Libertad de prensa en la palestra. Jaime Moreno, en sustitución de Gonzalo Abarca, en esta semana nos presenta este reportaje de la libertad de prensa, y con él terminamos nuestra emisión de hoy aquí en Oye País. Nos vemos en la próxima. Al menos 67 periodistas y trabajadores de medios de comunicación murieron en 2022, según el último informe del Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ. Esta es la cifra más alta desde el 2018 y representa un aumento de casi el 50% en comparación con el 2021. Más de la mitad de esos casos se registran en tan solo 3 países: Ucrania con 15 periodistas fallecidos en la guerra, México con 13 y Haití con 7. En el monitoreo que hace la CPJ también se evidencia que las muertes de periodistas prácticamente quedan en la impunidad. No existen condenas en el 80% de los asesinatos de periodistas en los últimos 10 años. Es decir, siguen impunes al menos 213 casos a nivel global y solo 50 han terminado en condena. Para analizar el tema de la violencia contra los comunicadores, nos acompaña Jan Albert Hudson, él es representante de la CPJ en México; Luis Manuel Botello, vicepresidente del Centro Internacional para los Periodistas. También nos acompaña Miguel Mendoza, él es periodista deportivo, uno de los exprisioneros políticos recientemente liberados por el gobierno de Nicaragua. A todos ustedes, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Foro de la Voz de América. Jan Albert, quiero comenzar contigo. ¿Cuál es el factor común en los casos de asesinatos de periodistas en México? En México, en general, el factor que tienen casi todos esos crímenes en común es que hay un grado de impunidad del prácticamente el 100%. Creo que es importante destacar que en México no solo es, por ejemplo, el crimen organizado, que a menudo es mencionado como el factor principal en los ataques contra la prensa, que en realidad es la fuente de toda la violencia. También estamos hablando de agentes del Estado, por ejemplo, policías municipales, policías estatales, presidentes municipales, etc. Y lo que vemos en México es que el grado de impunidad es tan alto que cualquier persona que quiera atacar a un periodista puede salir con eso, con la idea de que lo más probable es que no le va a pasar absolutamente nada. Entonces eso es algo que se ve en prácticamente todas las regiones del país, independientemente de cuál es la cobertura o de dónde el periodista es activo. Ahora bien, obviamente vemos que el riesgo es más elevado cuando estamos hablando de, por ejemplo, coberturas de la delincuencia organizada, de corrupción o de derechos humanos. Ahí sí vemos que los periodistas corren más riesgo. También vemos que hay un riesgo mucho más notable para periodistas que trabajan para pequeños medios locales, como periódicos pequeños locales fuera de las áreas metropolitanas. Pero la impunidad, que desde siempre ha sido el factor principal, sigue siendo ese factor. Una impunidad, mencionas, casi del 100% en México, bastante llamativa esa cifra. Luis Manuel Botello, ¿qué tipo de acoso están sufriendo los periodistas? Sí, muchas gracias por la invitación y a toda tu audiencia por tocar este tema tan importante y que definitivamente está afectando las democracias de toda la región y del mundo. Los periodistas realmente están siendo afectados precisamente, como se mencionó, por la forma en que están cubriendo la información. El periodismo de hoy en día es un poco más riguroso, tiene las herramientas de la tecnología para hacer coberturas basadas en hechos más concretas. El análisis de datos es mucho más relevante, ha revelado la corrupción en muchos de los países. Tenemos la situación de los periodistas que ahora trabajan de una forma colaborativa. Eso ha hecho que los poderosos en muchos de los países vean una gran amenaza en la labor periodística, que se basa en una información basada en datos, trabaja en colaboración
que antes no lo podía hacer, y eso hace que aquellas personas que tienen cosas que ocultar, mayoritariamente personas ligadas a negocios con el gobierno o funcionarios públicos o partidos políticos que ven amenazada su estabilidad dentro del engranaje político, ven una amenaza directa al trabajo que hacen los periodistas en toda la región. Sí, es decir, las herramientas tecnológicas en cierta manera le han permitido a la prensa recopilar evidencias mucho más contundentes cuando se investigan este tipo de casos. Miguel, quiero preguntarte y primero que todo darte la bienvenida a la libertad. Hace 8 días fuiste, digamos, liberado. Y a ti te metieron a la cárcel por una serie de mensajes de Twitter que no le gustaron al gobierno de Nicaragua. ¿Cómo justificaron una condena de 9 años de prisión por unos mensajes de Twitter? Buenos días y gracias. Bien, esa actividad que mantuve en las redes sociales en torno a la crisis que estaba pasando en Nicaragua, en torno a la falta de libertad de expresión, pues el único espacio que nos quedaban eran las redes, y la manera como la justificaron es acusándome de conspiración, diciendo que como yo estaba retuiteando a funcionarios de otros países, a activistas de los derechos humanos que estaban acuerpando al pueblo de Nicaragua, y como yo también enfocaba mis redes en torno a los señalamientos, en torno a la queja de la falta de justicia en el país, en torno a los crímenes que se estaban cometiendo, pues a mí me sentaron ahí en un circo prácticamente, porque fue bastante divertida la acusación. No había ni una sola prueba de un crimen que yo hubiese conocido, que hubiese cometido. Estabas hablando de conspiración, de menoscabo, me acusaron de pertenecer a una banda del crimen organizado. Eso me resultó divertido, porque cuando mi abogado preguntó, yo solo 5 minutos tuve en todo ese proceso de poder platicar con mi abogado. Él preguntó, ¿y los otros de la banda? Entonces le dijeron que la banda era una congresista, un secretario de Estado, era una defensora de los derechos humanos, y así sucesivamente, o autoridades de otros países que estaban cuestionando la deriva dictatorial del señor Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. La justificación era precisamente esa. A mí no me acusaron de ciberdelitos, que fue una ley entre un paquete de leyes represivas que el gobierno de Nicaragua había aprobado un par de meses antes que me capturaran el día 21 de junio del 2021. Me acusaron de estos otros delitos porque yo siempre les dije, me pueden señalar y no van a encontrar una sola noticia falsa que yo haya publicado, porque la prensa, los periodistas no publicamos noticias falsas. El asunto es que la verdad les duele a gobiernos como el de Nicaragua actualmente. Ellos quisieran tener la voz única, que es la voz, sus medios oficiales. Por eso ellos han prácticamente bloqueado, derribado cualquier espacio que haya tenido anteriormente el periodismo independiente, el periodismo crítico. A eso es, en base a esto es que me hacen la acusación. Si ustedes tuvieran la oportunidad, o quienes quisieran de leer y de darse un chance a la hora del juicio, que fue precisamente hace un año, mi juicio fue el 8 de febrero, la condena fue el 16 de febrero que me la leyeron. Yo ya sabía que esto iba a pasar, no había manera que me declararan culpable, porque todas las herramientas o todo ese circo que había montado estaba dirigido a una sentencia de culpabilidad, no solamente a mí, sino a todos los amigos que estábamos detenidos. Miguel, te invitamos justamente para que tú evidenciaras una situación que se considera, y la consideras tú, de acoso judicial que te lleva a una condena de 9 años por replicar unos trinos. Esto ocurrió en Nicaragua, ocurrió contigo, ocurrió con varios de tus colegas, pero es una situación que se puede estar presentando en varios países del mundo, y es por eso que estamos haciendo este programa, justamente evidenciando esta situación. Continuamos con Foro de la Voz de América: violencia y persecución contra los periodistas. Para muchos periodistas en las Américas, el solo hecho de investigar casos de corrupción institucional, medio ambiente y narcotráfico es una sentencia de muerte. Según el Comité para la Protección
Protección de los Periodistas, CPJ, el 80% de los asesinatos quedan en la impunidad. Miremos la siguiente gráfica de los países con los mayores niveles de impunidad. En el primer lugar está Somalia, luego Siria, Sudán del Sur, Afganistán, Irak. En el sexto lugar México, luego Filipinas, Birmania y en el noveno lugar Brasil. 2 países de la región aparecen en esta lista. Jan Albert, ¿por qué algunos países como México y Brasil, que son democracias y cuentan con una historia institucional un poco más larga que el resto de los países que están en esta lista, tienen tantas dificultades para esclarecer los asesinatos contra periodistas? Pues yo creo que tiene que ver con una cuestión histórica que se ve no solo en México y Brasil, pero también en muchos otros países en América Latina, que tiene que ver con la falta de respuesta por parte de los gobiernos y las instituciones en torno a lo que es la impunidad. En particular, por ejemplo, en México, que es el país más letal para periodistas en el hemisferio occidental, vemos que ninguna institución del gobierno, aunque haya sido explícitamente creada con el propósito de combatir la impunidad y protección a periodistas, recibe suficientes recursos, tiene suficiente capacitación y tiene suficiente personal. Entonces estamos hablando de una falta de compromiso por parte de los propios gobiernos de ofrecer la seguridad que sus propios ciudadanos requieren. Sí, la organización Artículo 19 documentó cerca de 2.000 ataques verbales del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la prensa en un periodo de 3 años. En Brasil, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, también fueron noticias sus ataques verbales a los comunicadores. Le quiero preguntar, Luis Manuel, ¿existe alguna correlación entre la impunidad en los asesinatos a periodistas y los choques protagonizados en su momento por Bolsonaro y por López Obrador contra la prensa? Definitivamente. Recuerden que estamos ante países sumamente presidencialistas y son líderes realmente de su gobierno. Entonces ellos cada día que salen comentando, atacando a la prensa por el trabajo que hacen, definitivamente que alertan a aquellos seguidores que en ocasiones no necesariamente están apegados a la ley. Y eso ha provocado que definitivamente se genere una serie de ataques que vienen incluso de seguidores de los presidentes en este caso, y que creen totalmente lo que los políticos dicen. Eso genera definitivamente una serie de ataques directos que hacen no solamente seguidores de los presidentes, sino que también envía un mensaje muy fuerte a todas las instituciones de gobierno de que atacar a periodistas, de que denunciar a los periodistas es algo válido. Es decir, es un insumo adicional, como lo mencionaba Jan Albert, que la gente ve que hay impunidad y aparte de esto una confrontación de los gobiernos hacia la prensa. En Nicaragua existe una ley desde 2020 que lleva a la cárcel a quienes el gobierno considere publican noticias falsas. Aquellos medios responsables que contrastan la información, verifican su fuente y transmiten información veraz, son los que bajo ninguna circunstancia se pueden sentir amenazados por esta ley. Si como medio de información agarras lo hecho, le pegas 5 volantines y después empezás a propalarlo, tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales, ahí sí tenés que preocuparte. Eran las declaraciones que dio en su momento Gualmaro Gutiérrez, diputado del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Miguel Mendoza, ¿es verdad que no hay que temerle a esta ley? Pues no le tienen temor a esta ley los periodistas oficialistas, que son los que difunden noticias falsas, ataques, campañas. Antes que me detuvieran, yo fui víctima de una campaña feroz. Y cuando a mí me cuestionaban mi trabajo como activista y mi trabajo, y digo, activista en las redes, porque yo no soy activista político, o cuando me cuestionaban mi presencia en las redes haciendo señalamientos, yo les decía, bueno, vayan a traer a estos señores. A mí me preguntaron, ¿vos estás de acuerdo? Pues entonces yo estoy de acuerdo con la ley de ciberdelito, porque es una ley que persigue, se supone, va a perseguir a los que difunden noticias falsas.
entonces vayan a traerse a esa serie de periodistas, trabajadores de los medios oficialistas que emprenden este tipo de campaña. Como periodista, si vos ves cómo está hecha esta ley, pues yo no le tengo temor. El asunto es en manos de quién está, para qué va a ser utilizada. Para seguir al periodismo crítico, para perseguir aquellas voces que cuestionan la deriva autoritaria del gobierno, pero la verdad es que es una ley disfrazada precisamente para eso, para silenciar. Cuando apareció la ley, a mí me preguntaban, ¿vas a seguir? Pues yo dije, sí, voy a seguir porque yo no estoy haciendo nada incorrecto, únicamente estoy hablando con la verdad a través de mis espacios que tengo en las redes sociales. Muchas gracias. Continuamos con Foro de la Voz de América, violencia contra los periodistas en América Latina. Ya en la parte final de Foro de la Voz de América, Jan Albert, ¿qué conclusiones podemos tener, digamos, de esta discusión, de este debate que hemos tenido hoy? Pues yo creo que estamos viendo en América Latina una crisis de la libertad de prensa, una falta total de los gobiernos como el mexicano, y lo que necesitamos es que los gobiernos diseñan realmente una política pública integral para proteger a los periodistas. Luis Manuel Botello, tus comentarios finales. Sí, no, a mí me parece que tenemos que es muy difícil esperar que los gobiernos hagan lo que tengan que hacer, destinen los recursos necesarios, fortalezcan la independencia judicial porque no les conviene. Yo creo que los medios vamos a tener que trabajar más junto a la sociedad civil, junto a las organizaciones internacionales y que puedan venir un poco a la ayuda cada vez que estas denuncias, estas cosas empiezan a ocurrir en los países, y vamos a tener que documentar mucho más esas amenazas que existen contra la prensa. Miguel Mendoza, tu conclusión sobre esta discusión que acabamos de tener aquí en Foro de la Voz de América. Que viene desde arriba en el gobierno de Ortega y Murillo no ha prevalecido porque los medios digitales que han aparecido aprovechando el Internet, pues son los que de alguna manera están informando a la gente y tienen una enorme credibilidad. Y agradeciendo a todo el periodismo de mi país y a todo el periodismo mundial, porque estuvo bastante enfocado en mi caso, es una deuda eterna y conmigo se demostró que el asunto de la libertad de expresión se trata de hacer prevalecer, y he defendido quien es víctima de un gobierno como el de Nicaragua. Miguel, muchísimas gracias por tus conclusiones. Llegamos así al final de esta edición de Foro de la Voz de América.